Hay muchas películas de estilo fan footage o falso documental dando vueltas por ahí, pero una que realmente me llamó la atención en lo que va del año, aunque sea en realidad de 2025, yo recién la vine a ver ahora en 2026, es la que traigo hoy al canal. La historia sigue a dos hermanos, Lynn y Lucas Page, quienes sin tener la más mínima idea de lo que están haciendo, se meten de cabeza en una enorme madriguera de conejo, llena de misterios, revelaciones y señales que apuntan a un mal que, curiosamente, está a simple vista. El problema es que hay todo un pueblo que parece no ver nada. Nunca. Jamás. Todo arranca presentado como un documental hecho por Lynn Page. Ella comienza hablando de monstruos míticos y leyendas urbanas clásicas, como Pie Grande o el monstruo del lago Ness, y se hace una pregunta bastante lógica. ¿Por qué ahora que hay cámaras por todos lados parece haber menos registro de estas criaturas? Su hipótesis es tan inquietante como incómoda. Tal vez en pleno siglo XXI los verdaderos monstruos ya no se esconden en el bosque ni en un lago, sino que están justo frente a nosotros. Y aún así, la gente decide no verlos. Y con esta idea tan simple como perturbadora, es que se construye todo el mensaje de esta película. Esto es el resumen y explicación de Man Finds Tape. Todo parte con una llamada al 911. Lynn, totalmente desesperada, grita que un hombre atacó a una amiga suya y luego desapareció dentro de una pared. Sí, una pared. La operadora de emergencias queda ligeramente confundida, como cualquier persona normal lo haría, pero aún así promete enviar ayuda lo antes posible, a una iglesia, que es donde Lynn asegura que ocurrió todo y se encuentra ella ahora mismo. Después de eso, la historia empieza a desarrollarse. Vemos una videollamada entre Lynn y su hermano Lucas. Lucas vive en la casa de sus padres, la misma donde ambos crecieron, en un pueblo llamado Larkin. Un pueblo tranquilo, de esos donde nunca pasa nada, hasta que pasa todo. Lucas le insiste a Lynn que necesita que vea una grabación porque hay algo muy raro ocurriendo con ella. Lynn no quiere saber nada, pero ante la insistencia cede. El video es de una cámara de seguridad del pueblo. Vemos a la gente caminar normalmente, como cualquier día, hasta que de pronto ¡bam! Todos se detienen, se quedan completamente quietos y un hombre que cruzaba la calle es atropellado por un vehículo que le pasa por encima sin problemas. Pero eso ni siquiera es lo más raro. Lo más perturbador es que mientras Lynn observa la grabación, Lucas entra en una especie de trance, un estado catatónico, y deja de responderle por completo, como si algo simplemente se hubiese activado en su cabeza, o mejor dicho, desactivado y apagado. Luego vemos a Lynn haciendo una presentación porque sí, esta película es un falso documental realizado por ella misma tiempo después de estos eventos a raíz de lo que ocurre con su hermano. Así que para entender todo, retrocedemos 9 meses en el tiempo. Lucas, como ya dije, vive solo en Larkin, en la casa donde creció junto a Lynn y sus padres. Ellos murieron cuando ambos eran adolescentes hace ya varios años, y todo comienza cuando Lucas encuentra en un granero de la casa una cinta de video etiquetada con su nombre. Nada turbio, para nada. Aquí se nos cuenta que los padres de Lynn y Lucas tenían un pequeño negocio audiovisual. En un pueblo tan chico como Larkin, eso los convertía prácticamente en un monopolio, así que Lucas, curioso, decide revisar la cinta, y lo que encuentra es todo menos normal. En el video se ve a Lucas de niño despertando en medio de la noche. Un hombre se le acerca, parece alimentarlo con algo, y luego el niño vuelve a quedarse dormido. Fin de la cinta. Fin de la tranquilidad mental de Lucas, y este, sorprendido y completamente descolgado, sube el video a internet aclarando que no recuerda absolutamente nada de eso, pero que el niño del video es él. Internet, siendo internet, lo acusa de que todo es un montaje, de que es un fraude, de haber contratado a un niño actor para grabar eso, aunque él insista en que sí es él. Pero a pesar de todo eso, los videos de alguna forma se vuelven virales. Y así nace una especie de show llamado Man Finds Tape, que podríamos traducir como Hombre encuentra cinta. Un proyecto donde Lucas se propone descifrar qué demonios le pasó esa noche, sin saber que hay cosas que quizás nunca debieron ser recordadas. ¿O sí? En una de sus actualizaciones, Lucas cuenta que tuvo un sueño bastante perturbador. En él ve al hombre de la cinta frente a frente, pero cuando intenta mirarle la cara descubre que este no tiene rostro. En su lugar hay una especie de espiral interminable, sí, como para despertar tranquilo y seguir con tu vida, tener un sueño así. Pero lo verdaderamente raro no es ese sueño, sino lo que pasa después. Un paquete llega anónimamente a la casa de Lucas, adentro hay otra cinta y un mensaje que dice: No hay nada malo en esta cinta. Deja de mirar. No vuelvas a contactar conmigo.
Básicamente el mensaje más sospechosamente tranquilizador de la historia del cine. La voz de Lina explica que desde ese momento Lucas dejó de subir contenido durante un mes completo y desapareció totalmente. Y claro, ese silencio no calmó a nadie, todo lo contrario. Sus seguidores, hambrientos de respuesta, decidieron buscarlas en otra parte y esa otra parte fue acosar a Lin. Así es como ella termina arrastrada sin quererlo a esta historia, aunque no quería saber nada de esto. Luego de todo eso, vemos una llamada entre Lucas y Lin. Lucas se disculpa por toda la atención negativa que ella está recibiendo por su culpa, pero también le dice que por fin tiene fans reales. Que aguante un poco, que ponga sus redes en privado y que soporte la presión. O sea, el consejo clásico de internet. Todo bien, ya va a pasar, vas a dejar de ser tendencia, así que los trolls se van a aburrir. La película nos muestra entonces un segmento de The Salvation Hour, un programa local de Larkin donde el reverendo Endicott Carr se dedica a predicar. Pero lo importante no es el sermón, sino un detalle clave. El reverendo lleva un pequeño pin idéntico al que usaba el hombre que visitó a Lucas cuando era niño en la cinta. Lina explica con su voz en off que desde su punto de vista esto le funcionó muy bien a Lucas porque básicamente había encontrado el villano perfecto para su canal. Y sus seguidores compraron completamente esa historia, sin cuestionarla demasiado. Pero aquí viene otra revelación. La película viaja al año 2010 y nos muestra que en ese momento los padres de Lin y Lucas aún estaban vivos. Y eran ellos quienes grababan el programa del reverendo. Recordando que en un pueblo como Larkin eran básicamente el único negocio audiovisual existente. Todo lo que era audiovisual, cámaras, videos, pasaba por ellos. Ese amor por lo audiovisual que tenían estos dos padres fue lo que se les transmitió a Lin y Lucas desde niños. Todo iba bien en esta familia hasta que un día sus padres se enfermaron casi al mismo tiempo, de una extraña enfermedad que terminó por matarlos. Poco después, Lin decide irse de Larkin mientras Lucas se queda y por eso mismo, Lin cree que la popularidad del canal de Lucas le cambió completamente la vida. Pasó de ser un completo don nadie en un pueblo perdido de la nada a recibir ofertas de enormes productoras para contar su historia y llevarla al cine, el sueño húmedo de cualquier creador de contenido, hasta que deja de serlo. Porque esa misma popularidad se le vuelve en contra cuando el reverendo se entera de que Lucas está dejando entrever que él podría ser el hombre que lo visitó de niño. Así que lo llama directamente para amenazarlo, le exige disculpas públicas, que aclare que no tiene pruebas y que todo fue solo entretenimiento. De lo contrario, sus abogados tomarán el camino legal. Lucas, completamente amedrentado, termina subiendo un video a sus seguidores diciendo que el reverendo es una persona inocente, que nunca entró a su habitación cuando era niño y todo lo dicho por él fue solo contenido para internet, creado con el fin de entretener. Misterio cerrado, o eso quiere Lucas que crean todos. Lin, a raíz de todo esto, decide ir a visitar a su hermano a Larkin luego de que este se lo pidiera. Una mala señal desde el minuto 1, pero mientras viaja hacia allá, la película nos muestra a Lucas explicando que fue a grabar una misa del reverendo Endicott y que ahí entró en el mismo trance que le provocó la grabación del atropello. Ese estado donde el cuerpo sigue presente, pero el cerebro se va a otro plano existencial. Aunque el problema es que ahora Lucas se da cuenta de algo mucho peor. Cada vez que vuelve a ver la grabación que hizo, automáticamente cae inconsciente. O sea, el video ya no solo es algo raro. Ahora viene con función de apagada automática incluida. Cuando Lin llega a la casa de sus padres en Larkin, se encuentra justamente a Lucas inconsciente, lo sacude un poco, le da un par de golpecitos en la cara y por suerte logra que vuelva en sí. Lin explica que al principio, Lucas ni siquiera recordaba haberle mostrado la grabación del tipo atropellado por videollamada, ni tampoco haber visto la misa de Endicott, que él mismo de todas formas había grabado. Pero poco a poco los recuerdos empezaron a regresar a él, como uno de esos traumas que uno preferiría dejar enterrados y simplemente olvidar, pero vuelven a ti. Ambos hermanos deciden hacer lo lógico en una situación como esta, llevar las grabaciones a expertos audiovisuales, buscan si hay efectos de luces que afecten a personas fotosensibles o frecuencias de sonido capaces de provocar ese trance. Resultado, en cuanto a luces no hay nada y si bien se detecta un sonido sospechoso, el experto descarta que sea lo suficientemente potente como para dejar a la gente desmayada de la forma que estaba ocurriendo con Lucas. O sea, no hay una explicación tranquilizadora para esto. Perfecto. Aprovechando que Lin está con él y que por ahora no se desmaya ante los videos, Lucas decide mostrar la grabación que hizo en la misa del reverendo. ¿Y por qué haría algo así? Porque Lucas no puede verla completa, sin caer en ese estado catatónico.
Así que Lynn tiene que verla por él y contarle qué pasa en esos momentos donde toda la iglesia cae inconsciente, incluido el reverendo. Y ahí viene un detalle clave. Lynn descubre que no todos sufren el mismo efecto, hay una persona que no se desmaya y se levanta de entre la gente como si nada hubiera pasado. Lynn lo describe y Lucas se da cuenta de que es un tipo extraño que ha visto varias veces en un restaurante local de Larkin, pero que no vive en este pueblo. Siempre le pareció sospechoso, pero ahora ya no es solo una corazonada. Ahora es casi un aviso en letras de neón. Lucas explica que Wendy también ha visto a ese hombre en el restaurante de Boone. ¿Quién es Wendy? Primero que todo, bueno, es una amiga. Y en realidad como una especie de novia de Lucas. No eran novios oficiales, pero se trataban casi como si lo fueran. Lo justo para que todo esto sea bastante incómodo. El asunto es que aquí deciden dividirse. Lucas va a hablar con Boone, el dueño del local donde han visto al extraño, mientras que Lynn se encargará de hablar con Wendy a ver qué averigua. Lynn le manda un mensaje a la chica diciéndole que anda por el pueblo ayudando a Lucas con un problema y que quiere juntarse con ella. Wendy acepta y aquí la película, que es un falso documental hecho por Lynn, la muestra presentándose frente a cámara, dice que era la sustituta del reverendo y que era básicamente la novia no oficial de Lucas. La película también aprovecha de presentar a Boone, el dueño del local, y a otros ciudadanos de Larkin, una mujer y unas ancianas gemelas, las únicas gemelas de Larkin, además ellas resaltan. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Todos estuvieron presentes en ese misterioso atropello que quedó registrado por cámaras de seguridad, pero ninguno recordaba haber estado ahí. ¿Y la razón? Porque al igual que Lucas, todos entraban en una especie de trance al ver esa misma grabación. Y Lynn lo demuestra ahora mostrándoles el video durante las entrevistas para su documental, viéndose que uno a uno todos caen en ese mismo estado. Lo más curioso es que hasta justo antes de desmayarse, ninguno recordaba haber estado en ese lugar en ese momento, y se sorprenden al verse a sí mismos dentro de la grabación, como si fuera la primera vez que existen ahí. Lynn explica que esa grabación proviene de una cámara de seguridad que sus padres instalaron en una tienda del pueblo. Siempre se creyó que había algo raro con esas cámaras, pero ahora todos se dan cuenta de que lo realmente raro no es la cámara, es la gente que se apaga al verla. Y lo peor, Lynn se da cuenta de que esta en realidad no es la primera vez que pasa algo así. La película vuelve a 3 meses antes del inicio del show de Lucas, Man Finds Tape, y aquí vemos una grabación suya dentro del auto con Wendy. Todo son risas entre ellos dos, todo es buena onda, todo es paz, hasta que no. De un segundo a otro, ambos quedan inconscientes como si alguien hubiera apretado un botón de apagado universal y el auto se sale del camino, y termina chocando. Por suerte, ninguno queda gravemente herido, aun cuando pudieron haber muerto, pero el susto igual es de aquellos. Más aún cuando no recuerdan absolutamente nada de cómo pasó todo, y esto suena bastante tranquilizador, normal y lo que sea, claro que sí. Volvemos después de eso al presente, a la visita de Lynn a Wendy, y aquí nos enteramos de algo bastante importante. Primero, aclaremos que este falso documental se estrenó en 2025, pero los hechos que muestra ocurren en 2023. Y en esta visita vemos a Wendy embarazada porque resulta que el reverendo Endicott le pidió ser su vientre de alquiler. Así, tal cual. Así que el bebé que ella está esperando es de él. Todo muy cristiano, supongo. Lynn saca su computadora y le muestra a Wendy el video del accidente que tuvo con Lucas, y aquí viene lo turbio. Al ver la grabación, Wendy vuelve a caer inconsciente, igual que en el auto en ese momento. Ella se recupera algunos minutos después, pero ya es demasiada la casualidad para ser una casualidad. Lynn obviamente le pregunta por el extraño sujeto que estaba investigando Lucas, y por la descripción que da, Wendy confirma que también lo vio en el mismo local que Lucas había mencionado antes. Pero justo cuando iban a profundizar más en el tema, entra el reverendo cargado de bolsas de compra como si nada, como el tipo buena onda del barrio. Nuevamente, la película nos muestra una serie de entrevistas con gente de Larkin hablando de lo gran persona que es el reverendo, un santo, todo eso, bla bla bla. Y poco después, Wendy en su propia entrevista cuenta que en el momento del accidente con Lucas, ella lo estaba pasando muy mal, por la reciente muerte de su madre. Justo en esa etapa oscura de su vida ocurre el accidente, y es ahí cuando el reverendo le propone ser su vientre de alquiler. Wendy dice que simplemente no pudo negarse, como si realmente hubiera tenido alguna opción, y cuando le preguntan cómo reaccionó Lucas ante esta situación, Wendy admite que a él le dio miedo. Tuvo una sensación muy fuerte de que algo malo podría pasarle, como morir en el parto de un bebé que, para rematar, ni siquiera era suyo. Pero tranquilos que el pueblo sigue pensando que el reverendo es un pan de Dios. Vamos ahora de nuevo con Lucas, quien va al local de Boone, y justamente ahí se encuentra con el extraño llegando también. Coincidencias, es lo que dicen. Pero aquí viene lo realmente preocupante.
Boone se para en la entrada y sin mucha ceremonia, el extraño le cubre la cabeza con una bolsa sorprendiéndolo y lo mete al interior del lugar. Todo muy normal, todo muy tranquilo, para una película de terror. Al ver a Boone en peligro, Lucas se arma de valor o de pura imprudencia y entra al local. Avanza sigiloso y ve al extraño haciéndole algo a Boone, quien está sentado en una silla como si fuera parte de un procedimiento médico muy poco aprobado por la OMS. Lucas aprovecha el momento, deja la cámara apoyada en un lugar y logra sorprender al extraño por la espalda. La película muestra unos mensajes de Lucas a Lynn y Wendy pidiéndoles que vayan rápido al local de Boone porque necesita ayuda, y según él, encontró al extraño. Las chicas llegan y la escena es un total caos. Boone está inconsciente, amarrado a una silla, y el extraño está en otra, en su caso con una bolsa en la cabeza. Lucas le muestra a las chicas que Boone tiene un agujero cerca del hombro, por la espalda, y cuenta que cuando entró, el extraño estaba hurgándole ahí con un cuchillo. Nada grave ni sospechoso, solo un agujero enorme en la espalda de un tipo. Wendy se acerca a ver al extraño y en ese momento se despierta se sacude y se saca la bolsa de la cabeza, pide que lo liberen, pero Lucas dice que no, que es un asesino y que todo lo que hizo está grabado. El extraño en cambio se muestra demasiado tranquilo, dice que conoce las cintas de Lucas y justo en ese instante se escucha un sonido leve, como una sirena a la distancia. Y otra vez, Lucas, Wendy y Boone caen en ese trance de siempre, como si alguien hubiera bajado el interruptor una vez más. Lynn, que es la única que sigue consciente, pregunta qué está pasando y el extraño le responde con total naturalidad que se está alimentando. Lynn llama a la policía, pero el extraño le dice que nadie va a contestar, que nadie en este pueblo puede ayudarla y efectivamente la policía no responde. Boone comienza a convulsionar y a sangrar por el agujero que tiene en la espalda y Lynn en medio del pánico toma la peor decisión que también es la única que tiene. Desata al extraño para que ayude a Boone. El extraño toma una especie de punta y desde el agujero de Boone saca un parásito como un gusano gigante. Lo mete luego en su bolsa, recoge sus cosas como quien termina una jornada laboral. Lee le pregunta si los demás tienen lo mismo y él responde que sí, que si son de Larkin, todos lo tienen. Lynn pregunta si puede ayudarlos, pero el extraño simplemente se va de ahí sin responder. Muy colaborador todo. La película nos muestra a Lynn entrevistándose para su propio documental, explicando que en ese momento liberó al extraño porque Boone estaba en peligro, y aunque no confiaba en el extraño, era el único que podía salvarlo. Después vemos que los chicos invitan al extraño a la casa de Lucas. Ahí él explica que existe un alimentador que está drenando la energía de la gente del pueblo. Este agujero que tenía Boone, según él, todos en el pueblo del Larkin lo tienen. El extraño dice que funciona como una bombilla, succiona y energía a través de pero funciona en ambos sentidos. Así que el alimentador se alimenta de la energía de las personas y este extraño hace lo contrario, y lo demuestra pronto. Succiona en la dirección opuesta y saca de Lucas otro de esos parásitos porque tiene también uno de esos agujeros en el cuello. Pero luego le levanta la camiseta y revela algo mucho peor. Lucas tiene la espalda llena de agujeros iguales. Él se dispone a revisar a Wendy, mira por su hombro, pero ella no tiene ninguno de sus agujeros y entonces pregunta por el bebé del que está embarazada. Y Wendy responde que es del reverendo. En ese momento todo le hace sentido al extraño. Wendy no está marcada como el resto de Larkin. Él explica que toda esa energía extra que los parásitos están succionando va directamente a Wendy y al bebé que lleva adentro. El extraño intenta tomar a Wendy, pero algo en la mano de ella lo ataca. Es el parásito que lleva adentro. Wendy entra en un estado de trance otra vez, se va de ese lugar, mientras el extraño arregla sus cosas para desaparecer también. Pero Lucas comienza a convulsionar y Lynn se queda atrás para poder ayudarlo. Más tarde, Wendy en su entrevista para el documental explica que en ese momento entró en una especie de piloto automático y volvió a su casa incluso manejando su auto. Pero cuando llegó, el extraño que se adelantó a ella ya la estaba esperando en su casa y la atrapa por sorpresa cubriéndole la cabeza con su clásica bolsa. Como parte de su documental, Lee nos entrega algunas conclusiones que sacó tiempo después de todo lo ocurrido en ese momento. Resulta que el verdadero responsable de infectar a todo el pueblo con esos parásitos era el reverendo. Él drenaba la energía de la gente para su propio beneficio y esto lo hizo durante la noche, lo que explica la cinta de Lucas cuando era niño, donde también es infectado. Nada como una visita nocturna al reverendo para arruinarte toda la infancia y lo que te quede de vida.
Con el pasar de los años, el reverendo quiso asegurar su legado, así que le pidió a Wendy ser su vientre de alquiler para tener un hijo. Y para asegurar el desarrollo perfecto de ese hijo, su heredero en esta locura, el reverendo llegó al punto de infectarse a sí mismo, ya que gran parte de la energía que drenaba de sus víctimas iba directamente al bebé, tal como había explicado el extraño. Pero claro, eso no era suficiente. Al necesitar cada vez más de esta energía, estos eventos comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. El reverendo empezó a hacerlo durante sus misas, como vemos en la grabación de Lucas, provocando desmayos masivos y también accidentes, como el del hombre atropellado cuando todo el pueblo entra en trance al mismo tiempo. Multitudes, fe y caos es el pack completo de esta historia. Sin embargo, Lynn explica que aunque creyeron que el extraño quería ayudarlos, estaban todos equivocados. Él no quería salvar a nadie, solo quería contagiarse para obtener el mismo poder que tenía el reverendo, pero usarlo de formas en las que ni siquiera el reverendo se había atrevido a usar. Y con eso, claro, la historia continúa escalando a niveles ya cósmicos de locura. Volvemos a la historia y vemos que el extraño lleva a Wendy al set donde el reverendo grababa su programa. Ahí, frente a una cámara, le explica con total calma que no grite, que él le va a hacer daño, pero solo para que todo parezca real. Todo muy profesional. Wendy se calma, acepta esto y el extraño la lastima con un cuchillo. De alguna manera el reverendo siente ese dolor mientras está en plena misa y se retira sin decirle ninguna palabra más a nadie. El reverendo llega hasta donde está el extraño que tiene a Wendy y le ruega que por favor no la lastime, que puede darle lo que quiera a cambio de dejarla ir, dinero o lo que sea, y mientras tanto, Lynn y Lucas llegan a la iglesia y notan que el reverendo no está. El reverendo ofrece el pueblo completo como intercambio, pero el extraño le dice que no quiere el pueblo, quiere mucho más que eso. Justo en ese momento, Lynn y Lucas llegan cuando el extraño le corta el cuello a Wendy, Lucas se lanza contra él y Lynn corre a socorrer a la mujer, el reverendo se abre la camisa y revela que su cuerpo está cubierto de aquellos agujeros, se intercalan imágenes de cámaras de seguridad por todo el pueblo, mostrando a la gente del ARC cayendo inconscientes mientras el reverendo drena su energía. Esto provoca que Wendy se cure del corte en el cuello, pero también que Lucas caiga inconsciente y que el extraño pueda levantarse. Él va directo hacia el reverendo y le extrae los parásitos para absorberlos en su propio cuerpo. Luego le grita a Lynn que lo grabe todo, que grabe cómo los parásitos entran en él y después le dice que grabe al reverendo. Este se levanta y le pide perdón a Wendy, pero se marcha de ahí. El extraño sale por una puerta hacia un cuarto y desaparece. Lynn lo sigue y se encuentra con un agujero en espiral eterno, una luz brillando muy al fondo y al extraño bajando por unas escaleras que parecen no tener final. Lynn intenta seguirlo, pero la luz se apaga y aparece una especie de parásito gigante. Lynn huye y vuelve con los demás. Se muestra su llamado al 911, donde explica que un extraño atacó a una amiga suya con un cuchillo y luego desapareció en una pared. Una llamada completamente normal, de la cual ahora entendemos el contexto. Las cámaras de seguridad del pueblo muestran a la gente recuperándose del desmayo que tuvieron, pero también al reverendo quien conduce hasta una entrada y simplemente cae al suelo, prendiéndose en llamas de forma espontánea. Fin del show, fin de todo. Wendy es entrevistada para el documental y cuenta que la llevaron al doctor después de eso, pero fue inútil. Estaba completamente curada como si nunca le hubiese pasado nada. Lynn explica que entregaron todas las grabaciones a la policía pero nunca obtuvieron una respuesta. Ella cree que tal vez no pueden verlas sin caer inconscientes o simplemente no saben cómo explicar lo que aparece en esas cintas y prefieren hacerse los ciegos para no quedar en ridículo ante el público. También Lynn revela que encontraron un libro entre las cosas del extraño. Ellos lo llevaron a varios expertos con la idea de descifrar lo que decía porque estaba escrito en un idioma muy raro, pero nadie nunca fue capaz de hacerlo. Lynn piensa que el extraño lo dejó a propósito sabiendo que nadie podría entenderlo. Es como dejar un candado sin su llave, dice. Nadie sabe qué fue del extraño después de todo eso, ni cuál era su verdadero nombre. Wendy en su entrevista habla con pesar de todo lo que vivió en ese momento y de lo que se siente estar bajo el control de algo más. También explica que dio su bebé en adopción sin decirle a la nueva familia quién era el padre. Según ella, un bebé inocente no debería cargar con la mierda rara en la que estaba metido su padre. Así que darle un nuevo comienzo fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Lynn cuenta aquí que con el tiempo las marcas de los infectados del pueblo fueron desapareciendo tras la muerte del reverendo, aunque muchos seguían sin recordar o sin querer ver lo que les había pasado, a pesar de tenerlo todo el tiempo frente a sus narices por años y años.
Como parte final del documental, Lynn y Lucas visitan la iglesia y el set donde el reverendo grababa su show, pero aquí, siguiendo los cables de unas cámaras, descubren que debajo del sofá donde él se sentaba había un cuarto secreto, lleno de pantallas que mostraban cámaras vigilando a todo el pueblo. Lynn dice que esto le recuerda a H.H. Holmes, uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos del que alguna vez había leído, y quien tenía un horno en el sótano de su edificio y se sentaba a mirar el fuego mientras quemaba los cuerpos de sus víctimas cada noche. Lynn explica que alguien tuvo que construir ese horno y enseñar al asesino en serie a usarlo sin saber para qué éste lo usaría. Y lo mismo pasaría aquí. Los padres de Lynn y Lucas debieron instalar todas esas cámaras sin imaginar para qué serían usadas por el reverendo. Al final, fue el ego de este mismo, el descaro del reverendo, creyéndose inteligente e intocable, lo que lo llevó a guardar todas las cintas ahí mismo sin esforzarse más por esconderlas. Y gracias a eso, Lynn y Lucas, que ahora las encuentran, pudieron armar el rompecabezas y entender cómo el reverendo observaba, grababa e infectaba a sus víctimas, incluyendo a los propios padres de Lynn y Lucas. Ellos nunca se enfermaron de algo misterioso, sino que más bien fueron infectados por el reverendo. Una de esas tantas cintas encontradas ahí era justamente la de Lucas siendo infectado cuando era niño. Lucas decía haberla encontrado en un granero de sus padres, pero Lynn revela que en realidad estaba en un sobre el escritorio donde ellos trabajaban. Ella cree que sus papás sabían que eran cómplices, al menos indirectos, de lo que estaba pasando, pero necesitaban pruebas para acusar al reverendo, y su control sobre ellos al haberlos infectado se los impedía. Lynn también dice que Lucas siempre creyó que él era el protagonista de esa historia, el niño visitado la noche por un ser extraño, pero nunca fue así. Él era solo uno más en un pueblo entero que sufría lo mismo. Lucas también es entrevistado como parte del documental y confiesa que se arrepiente de haber acusado al reverendo sin pruebas. Dice que aunque una mentira te lleve eventualmente a la verdad, eso no la hace correcta. Y Lynn finaliza revelando que entre las cosas del reverendo estaba su propia cinta, donde se la ve a ella, siendo niña, ser visitada por el reverendo para infectarla. Se pregunta por qué a ella nunca le afectaron estos desmayos y su teoría es que al haberse ido del Arkin, el parásito nunca prosperó en su cuerpo. Siendo ahí donde cierra volviendo a la reflexión del inicio que estaba haciendo, a veces la gente no ve al monstruo, aunque lo tenga, justo frente a ella. Y ahora entendemos que hablaba del reverendo quien durante años se alimentó del Arkin, gracias a un poder que ahora el extraño se llevó consigo. Entonces, este falso documental trata sobre un tipo, Lucas, que creyó ser el protagonista de una especie de conspiración, el elegido, el centro de todo. Y al final termina dándose cuenta de que no era alguien especial, no era alguien único, era solo una pieza más de todo un pueblo sometido al yugo del reverendo. Y sí, vamos a ser sinceros, eso creo yo, es bastante improbable que pase realmente. Porque por más que la película insista en que la gente no recordaba nada durante los desmayos, cuesta creer, o al menos a mí me cuesta, creer que nadie en años note que tiene la espalda llena de agujeros. O vea a otros que también lo tienen, o sea, nadie nunca al bañarse se frotaba la espalda y se daba cuenta de que era un maldito colador. No tengo idea. Para mí no es precisamente un lunar discreto tener un agujero gigante, pero ahí está la idea central de la película. A veces el monstruo no se esconde, a veces está a plena vista y aún así nadie quiere verlo. El reverendo no operaba en las sombras, operaba con cámaras, con misas, con discursos y con una imagen pública impecable. Era una especie de gran hermano del pueblo chico este, grabando a todos, observando a todos, controlando a todos, mientras los estaba drenando poco a poco. No con violencia directa, sino con fe, costumbre y rutina, que al final es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. La película en un momento explica que sí había un sonido en las cintas, que era algo sospechoso, pero que nadie creía que fuese capaz de causar desmayos en un humano. Y eso es correcto, porque ese sonido no estaba ahí para los humanos, es un sonido que activaba a los parásitos que estos llevaban dentro, y los hacía tomar control, dejando inconscientes a los humanos del pueblo. En simple, ese sonido era un ¡a comer!, que los parásitos seguían siempre, sin excepción alguna. Ahora bien, ¿qué era exactamente este parásito? La película no lo explica y no lo hace a propósito porque, más que un bicho con dientes, el parásito funciona como una metáfora. Puede ser la fe ciega, el poder religioso mal usado, la manipulación
o incluso la idea de que alguien te quita poco a poco tu energía, tu voluntad y tu identidad, mientras te dice que todo está bien. Y lo peor es que te acostumbres y no notes este mal. El final, con el extraño absorbiendo todo ese poder y desapareciendo, no se siente como una victoria en esta película. Se siente como un cambio de manos, el reverendo muere, pero el mal no lo hace, solo evoluciona. Pasa a alguien aún más ambicioso, más hambriento y probablemente más peligroso. Y eso es lo realmente inquietante. No se trata de matar al monstruo, sino de que siempre habrá alguien dispuesto a ocupar su lugar. Bueno, y luego de todo eso, ¿qué onda con el bebé? Ese bebé dado en adopción es quizás el detalle más turbio de todo porque representa una bomba de tiempo, un legado que sigue vivo aunque nadie lo sepa. Un futuro donde la historia podría repetirse pero en otro lugar que no sea Larkin, con otra gente y con los mismos errores. La película no dice qué va a pasar, pero te deja claro que esto está muy lejos de haber terminado aquí. Al final, Man Finds Tape no es solo una historia de parásitos y cintas malditas, es una historia sobre cómo la gente prefiere no ver, sobre cómo el poder se disfraza de autoridad moral y sobre cómo muchas veces el verdadero horror no es el monstruo, es una normalidad con la que todos aprenden a vivir. Muchas gracias por haber visto el video de Man Finds Tape. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro para ver los videos nuevos por adelantado y sígueme en redes sociales donde a diario subo noticias y datos del cine y las series. Y esta vez dos cosas rápidas. Por un lado, las nominaciones al Oscar salen esta semana en que yo estoy grabando esto. Así que muy pronto sabremos si la mayor gala del cine finalmente se dignó a mirar al terror como corresponde. Ya que en lo personal creo que hay muchas películas de terror de los últimos años que no han recibido el mérito que merecían. Y por otro lado está el nuevo póster de Scream 7 que se estrena en febrero de este mismo año 2026. Y sigue demostrando que esta saga no piensa morir, aunque ya la hayan apuñalado muchas veces. Si quieres que resuma otra película, déjame el nombre en los comentarios o escríbeme por redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Si un parásito no me drena toda la energía hasta la muerte.